le colocaremos como tema a esta corta reflexión en estos minutos que nos quedan: evidencias de la integridad. Amén. Evidencias de la integridad. Bueno, se cree que David escribió este salmo durante un periodo de adversidad y quizá cuando era perseguido de Saúl o de su hijo Absalón. Amén. Entonces, en el versículo 1 encontramos que David comienza a dar testimonio de él mismo. Amén. Y el verso 1 dice: porque yo en mi integridad he andado. Amén. Y es cierto que Dios conoce nuestro corazón, que Dios conoce nuestro caminar, que Él nos pesa en su balanza. Amén. Pero también es cierto que cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestro estado espiritual delante de la presencia de Dios. Amén. Cada uno de nosotros somos conscientes cuando hay descuido espiritual, cuando hay deterioro en nuestra vida espiritual. Y también cada uno de nosotros somos conscientes cuando disfrutamos de una íntima comunión con nuestro Dios. Amén. Porque la palabra del Señor nos dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces el salmista en este momento comienza a expresar que él ha andado en integridad. Amén. Que él ha andado con transparencia, que él ha andado en el temor a Dios, en obediencia. Gloria al nombre del Señor. Y esto de andar en integridad es hacer lo correcto, hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Amén. Y el andar en integridad es hacer lo correcto cuando estamos solos, cuando nadie nos está viendo. Amén. Porque hay quienes manejan una doble identidad y saben que cuando están con el pastor o con los líderes o con los hermanos de la iglesia me debo comportar de esta manera. Amén. Pero cuando estoy con personas que no profesan la fe, amén, que no son cristianos, entonces la conducta es diferente. Eso es hipocresía y falsedad. Amén. Eso no agrada delante de los ojos de Dios. A Dios lo que le agrada es la integridad. La integridad. Amén. Entonces que el Señor nos ayude a vivir para Él. Eso es lo que significa vivir delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Ser los mismos aquí en la iglesia o fuera de la iglesia, porque estamos sirviendo es a Dios. Amén. Y sabemos que Él es quien da entrada a nuestra vida, a nuestra alma, al reino de los cielos. Él es el que conoce quienes le aman y quienes viven de verdad en integridad y en rectitud delante de sus ojos. Entonces hay evidencias en los hijos de Dios que viven una vida íntegra. Amén. Y aquí lo podemos ver en este Salmo capítulo 26. Entonces nos dice: he confiado asimismo en Jehová sin titubear. Amén. Esto quiere decir que el verdadero hijo de Dios tiene una fe en Dios firme, una fe estable. Amén. Sin titubear quiere decir sin dudar. Sin titubear quiere decir andar en la vida, en los caminos de Dios, sin estar inseguros. Amén. Tener propiedad, tener firmeza de lo que profesamos, de lo que creemos. Estar seguros de que Dios está con nosotros. Estar seguros de que Él escucha nuestra oración. Amén. ¿Y cuántos tenemos una fe clara en Dios? Una fe firme en el Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces esa es una evidencia de aquel que anda en integridad. Amén. Y algo más es que desea ser probado por Dios. Amén. En el verso 1 nos dice: júzgame, oh Jehová. Amén. El versículo 2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Cuánto le decimos eso al Señor en oración? Pruébame, Señor. Júzgame tú. Amén. A veces oímos juicios de las personas, pero cuán hermoso es que Dios mismo nos juzgue. Amén. Cuán hermoso es que Dios mismo a través de su palabra me diga: estás haciendo incorrectamente.
estás haciendo mal. ¿A cuánto nos gusta que Dios nos corrija? Amén. ¿A cuánto nos gusta que Dios nos haga observaciones a través de su palabra? Amén. Gloria al nombre del Señor. Eso indica que amamos la perfección. Porque, hermanos, recordemos que Cristo viene a levantar una iglesia santa, una iglesia pura, sin mancha, una iglesia perfecta. Amén. Y, hermanos, la perfección la alcanzamos a través de la obediencia de la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a estudiar la palabra, le decimos: Señor, háblame. Yo quiero que me corrijas, que me digas lo que estoy haciendo mal. Amén. Cuando escuchamos la palabra de Dios y Dios usa al pastor y a través de su palabra nos regaña, ¿nos enojamos con el pastor? No, porque no es el pastor el que está hablando, es Dios a través de él. Amén. Cuando de pronto el pastor nos llama y nos hace una observación: debes corregir esto, ¿nos enojamos? ¿O le decimos: gracias, pastor? Amén. Hemos encontrado personas, creyentes que vienen a la iglesia con esa sed de ser enseñados, de ser corregidos, y que cuando le hacemos una observación nos dan un fuerte abrazo y nos sonríen y nos dice: gracias, mi pastor, muchas gracias, y yo le pido el favor que cuando veas algo malo en mí, por favor me corrijas. Y nos dicen: yo no me enojo, yo le agradezco de verdad, porque yo quiero, he venido aquí a esta iglesia es a aprender, he venido a esta iglesia es a ser enseñado por Dios, porque yo quiero ir al cielo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude a ser al igual que David, esos creyentes que nos guste la corrección, que nos guste el llamado de atención. Amén. Que nos guste que se nos haga observación porque queremos superarnos. Amén. Yo me he encontrado con personas que no duran nada en un empleo y 15 días están trabajando en un lugar y después: no, me salí de ahí. ¿Y por qué? No, porque ese patrón muy regañón, no le gustaba como yo trabajaba, me hacía muchas críticas, dicen, ¿verdad? Y entonces me salí de ahí y entonces metí hoja de vida en otro trabajo. Y así van, no duran nada en ningún empleo, ¿verdad? No aguantan la corrección, no les gusta que les corrijan. Pero hay quienes les gusta y le agradecen al patrón que los corrija. ¿Y sabe qué? Que esos empleados se van superando, ¿verdad? Y van aprendiendo a hacer las cosas mejores. Y nos hemos dado cuenta que el patrón ha tenido confianza en ellos y luego han tenido ascenso en sus puestos, en sus cargos, y terminan siendo administradores de una fábrica, porque el patrón dice: lo he conocido desde sus inicios, que se le corrige y se supera, prospera, progresa, hace cada día las cosas mejor. Entonces eso hace que su patrón le tome mayor confianza. Igual sucede en nuestra vida espiritual. Aquellos cristianos, ¿verdad?, que rinden, aquellos cristianos que se humillan delante de Dios, esos cristianos Dios los tiene en cuenta para cosas grandes, porque Dios mira el carácter, ¿verdad? Porque Dios mira la firmeza en su corazón. Entonces el salmista decía: júzgame, Señor, escudriñame, pruébame, examina. Decía: examina mis íntimos pensamientos y lo más profundo de mi corazón. Amén. Lávame, límpiame, y yo también estoy dispuesto a sacar aquellas cosas. Amén. Porque es solamente cuando venimos a la presencia de Dios, cuando estamos en oración, derramando nuestra alma, que el Espíritu de Dios viene allí sobre nuestras vidas y nos hace entender nuestros errores. Amén. Nos hace entender nuestras deficiencias. Y, hermano, nosotros nos debemos corregir. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y algo más que dice el salmista, dice: y ando en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Amén. Y la palabra de Dios también es la verdad. Amén. Entonces dice: ando en tu verdad. O sea, ando conforme a la palabra de Dios.
Ando conforme a tus mandamientos. Ando conforme a tus enseñanzas y no me desvío de ellas. No me aparto de tu palabra ni a derecha ni a izquierda. Amén. Entonces, hermanos, esa debe ser nuestra guía, andar conforme a la palabra de Dios. Amén. No dejarnos influenciar por las tinieblas, porque la palabra de Dios es la verdad, Cristo es la verdad, pero el enemigo engaña con sus mentiras. Amén. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que ser conscientes que todos los días Satanás tiene dardos de fuego encendidos contra sus hijos. Envía dardos a su mente. Pero, hermanos, nosotros no tenemos que dejarnos influenciar por las mentiras del enemigo. Amén. Sino tenemos que mantenernos firmes como el salmista, es decir, yo ando en tu verdad. Yo ando centrado en la enseñanza de tu palabra. Yo no me dejo mover de la enseñanza de tu palabra. Yo no me dejo mover de la doctrina que tú me has enseñado, de la doctrina de los apóstoles, de la doctrina en la cual nuestra vida espiritual se sigue cimentando. Amén. Se sigue edificando. Porque cada día, hermanos, nos estamos edificando en Dios. Amén. Alabe al Señor con todo su corazón. Amén. El versículo 4 dice: y no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Entonces vemos que el creyente, el Hijo de Dios que anda en integridad, en rectitud delante de Dios, se separa de los enemigos de la obra de Dios. Se separa de los enemigos de Dios. Amén. No escuchamos esas conversaciones que nos apartan de la fe, que nos contaminan. Amén. Porque hay conversaciones de las cuales nosotros debemos evitar. Amén. Nosotros no tenemos que estar allí metidos escuchando chismes, escuchando calumnias, escuchando esas cosas. No, eso no edifica nuestra alma. Debemos apartarnos de esas personas. Debemos apartarnos de esas conversaciones que no nos convienen como hijos de Dios, que no ayudan a nuestro crecimiento espiritual. Amén. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que discernir todas estas cosas. Amén. Si a alguien le gusta hablar mal de los hermanos, hablar mal del pastor, esas conversaciones no me convienen escucharlas. Yo le digo chao al amigo. Amén. Porque eso daña mi fe. Porque eso daña mi comunión, mi relación con Dios. Y si yo se la digo a otra persona, peor. Amén. Entonces debemos separarnos de los enemigos de Dios. Amén. Entonces las malas conversaciones, dice la palabra de Dios, que dañan las buenas costumbres. Aleluya. Amén. Y Dios nos dice en su palabra: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que velar por nuestra alma. Nosotros tenemos que velar por nuestra salvación. Amén. A veces nos gusta estar pendientes de los demás y descuidamos nuestra propia viña. Velemos por nuestra alma, velemos por nuestra familia, velemos por nuestra casa, velemos por nuestro hogar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Para no dejarnos contaminar de aquellas cosas que nos quieren separar de la comunión, de nuestra buena relación con Dios. Amén. Entonces miremos algo más en el versículo 6. Amén. Dice: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Amén. Entonces el Hijo de Dios que anda en integridad se conoce porque le gusta ofrecer sacrificios a Dios. Amén. Le gusta ofrecer sacrificios a Dios. ¿Y sabe usted, hermano, que el culto que damos a Dios es un sacrificio a Dios? El culto, el servicio que rendimos a Dios es un sacrificio a Dios. Hermanos, aquí no venimos por venir.
Aquí no venimos solo por llenar un puesto. Aquí no venimos solo para que el hermano me vea. Aquí venimos para que Dios mismo me vea. Amén, para que Dios mismo me escuche. Sí, Él me escucha cuando yo adoro. Él te ve cuando levantas tus manos santas sin ira ni contienda delante de su presencia. Él ve su actitud de reverencia. Él ve su devoción con el cual usted se rinde a Dios. Él ve su disposición cuando usted se dispone a escuchar la palabra de Dios. Y Él se da cuenta cómo usted la recibe, cómo usted la atesora en su corazón, cómo usted la cree y como usted dice: sí, Señor, gracias, voy a vivir tu palabra, voy a obedecer tu palabra. El Señor se complace, amén, en esa ofrenda, en ese sacrificio que usted y yo le rendimos delante de su presencia, amén. Entonces, hermanos, cuando el pueblo de Dios, cuando los sacerdotes, Aarón venía, ¿verdad?, ofrecer sacrificios antes de pasar al altar de sacrificios, él lavaba sus manos. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, lavamos nuestras manos. Debemos lavarnos, limpiarnos. El venir a la casa de Dios, hermanos, no debe ser de una manera deportiva, de cualquier manera. Dice la palabra del Señor: cuando vengas y traigas una ofrenda en el altar y ves que tu hermano tiene algo contra ti, pon a un lado la ofrenda. Y ve y reconcíliate con tu hermano. Ve y pídele perdón. Y cuando se reconcilien, ahí sí ve al altar y presenta tu ofrenda delante del Señor. Amén. Entonces, hermanos, la forma de venir a darle culto a Dios no debe ser de cualquier manera. Nos tenemos que preparar para eso. Mire que Aarón tenía que lavarse bien las manos, tenía que purificarse antes de ir a presentar el sacrificio. Nosotros, hermanos, yo creo que todo el día nos estamos preparando. Debe haber preparación. Y no solamente para venir a dar el culto a Dios, porque bueno, sabemos el día del culto. Ay, hoy es lunes, culto de oración, y estamos con ese gozo. ¿Cuántos hermanos en la mente cuando dicen hoy es lunes, hay culto de oración, sienten gozo? Y de una vez dicen, se disponen, yo voy a ir a ese culto. Y sienten ese gozo, esa alegría. Dios se da cuenta. Dios se da cuenta y se complace de aquellos que sienten ese gozo y esa alegría. Dicen, hoy es lunes, culto de oración, voy a ir allí a la casa de Dios. Pero comienza a prepararse. Voy a ir, Señor, quiero ir a orar, quiero ir a rendir mi alma delante de ti. Quiero ir para que tú me bendigas, para que tú me escuches. Y comenzamos a prepararnos, a prepararnos. Señor, dame libertad en el culto. Amén. Acostumbramos a venir unos minutos antes del servicio, arrodillarnos. Hermanos, que no se pierda esa buena costumbre. Eso nos han enseñado desde un principio, que antes del culto, por lo menos media hora antes, orando. ¿Con qué propósito? Señor, bendíceme en el culto, yo me quiero gozar. Prepara mi corazón, que mi corazón esté dispuesto, que cuando se llegue el momento de adoración yo adore y sienta tu presencia y me quebrante y llore en tu presencia adorando tu nombre. Que sienta tu presencia como río de agua viva. Que cuando nos dispongamos a cantar las alabanzas yo me goce en tu presencia. Y cuando sea la enseñanza yo reciba tu palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que preparar el ambiente, hermanos. Hay que preparar el ambiente del culto. Amén. Para que podamos, como dice el salmista, venir al altar. Así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y que cuando salgamos del culto, es que cuando estamos allí adorando, alabando, nosotros percibimos que esa adoración está subiendo. Amén. Y que esa adoración está llegando a la presencia de Dios. Y que esa adoración Dios la está recibiendo. ¿Y sabe qué nos dice la palabra del Señor? Que Él se complace en la alabanza de su pueblo. Que Él se goza en la alabanza de su pueblo. Aleluya. Que Él quiere escuchar la voz de nuestra alabanza. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso a la presencia del Señor. Él se deleita en medio de su pueblo. Él se goza en la alabanza de su pueblo. Aleluya. Algo más, otra evidencia.
en el Hijo de Dios que anda en integridad es que testifica para Dios. El versículo 7 lo dice: para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas sus maravillas. Amén. ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos amamos sus obras? ¿Y en cuántos de nosotros Dios ha hecho grandes maravillas? ¿Y cuántos las contamos con gran emoción? ¿Cuántos contamos los milagros que Dios hace en nuestra vida? Aleluya, amén, amén. Así como un niño cuando va a una fiesta siente mucha emoción, ¿verdad? Y con esa alegría cuenta lo que pasó en la fiesta, lo que le dieron, lo que comió, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Así, hermanos, nosotros, los hijos de Dios, hablamos con gran emoción las maravillas de Dios. Hablamos bien de Dios porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su fidelidad, porque día tras día Él nos sigue sorprendiendo con grandes bendiciones. Hermanos, Él no se cansa de bendecirnos, Él no se cansa de ayudarnos, Él no se cansa de proveernos. Por eso nosotros, los hijos de Dios, no nos cansamos de testificar de sus obras, de testificar de sus maravillas, de decirle a los demás: yo tengo un Dios muy grande, yo tengo un Dios muy bueno, yo tengo un Dios fuerte que es todopoderoso, que todos los días me ayuda, que todos los días me da gozo, me da alegría para seguir viviendo esta vida cristiana. Y por eso pasamos muchos años y no nos cansamos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, a su tiempo recibiremos el galardón. Si no desmayamos, si no desmayamos, hermanos, para no desmayar, contemos las obras de Dios. Yo no sé si a usted le sucede que usted, cuando testifica de Dios y cuando habla de las obras de Dios, siente mucho gozo. Y siente como esa inspiración de seguir avanzando en la vida cristiana. Y aunque las pruebas sean muchas, aunque las dificultades sean muchas, usted recibe como ese coraje, usted como que se rejuvenece espiritualmente, sus fuerzas son renovadas, porque dice la palabra de Dios: dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Amén. Y cuando nosotros damos lo que tenemos, Dios nos da más. Dios no nos deja vacíos. Hermano, no piense usted que por testificar de las obras de Dios te vas a quedar vacío. No, testifique de las obras de Dios y verá cómo Dios te va a dar más. Verá cómo Dios te va a dar más palabra. Verá cómo Dios te va a ministrar más. Amén. A medida que usted se dé más para Él le va a dar más de su bendición, de su gracia. Él va a derramar más de su Espíritu Santo en todo su ser. ¿Y cuánto lo creemos? Porque Él es una fuente inagotable. Él es una fuente de vida. Hermano, a Dios no se le agotan los recursos. Él tiene muchísimo más para darnos. Él tiene muchísimo más para enseñarnos. Él tiene muchísimo más para que la gracia y los dones de Dios sigan abundando en nuestros corazones. La gracia de Dios nunca se termina. La gracia de Dios nunca se acaba. El poder de Dios nunca se agota, hermanos. Aleluya. Sus misericordias son nuevas cada día. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Porque nuestro Dios es vivo, hermano. Porque nuestro Dios es real. Porque nuestro Dios se deja sentir en lo más profundo de nuestra vida. Aleluya. Otra evidencia del Hijo de Dios que es íntegro en la presencia de Dios es que ama la casa de Dios. Y es que el que de verdad ama a Dios, ama su casa. El salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hay alguien aquí que se enoja cuando su hermano le dice: vamos, hermanos, hoy hay culto. Cuando alguien le invita y le recuerda los compromisos con Dios, los compromisos en la casa de Dios, ¿habrá alguien aquí que se enoje? ¿Habrá alguien aquí que se disguste con el hermano y le diga: allá usted, pues vaya usted? ¿O usted se alegra
El salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Y el verso 8 dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. ¿Por qué amamos este lugar? ¿Por qué amamos el venir a este lugar? Porque sabemos que aquí está Dios. Porque sabemos que aquí está la bendición para nuestra alma. Porque sabemos que aquí está el toque de su mano poderosa para nuestra vida. Porque sabemos que aquí se derrama su presencia y la vida eterna. Aleluya. ¿Por qué venimos a la casa de Dios? Porque hay una urgente necesidad en nuestra vida y sabemos que solamente aquí en su presencia es suplida. Quizá muchos digan: yo no voy porque yo allá en mi casa yo oro, yo allá en mi casa leo la Biblia, yo allá en la casa si quiero un culto oigo la transmisión. No es igual. Es un mandamiento de Dios. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Que no se haga una costumbre el ser domingueros. Que no se haga una costumbre solamente el venir a la casa de Dios una vez al mes. No, hermanos, que sea una pasión, un gozo el estar todos los días en la casa de Dios. Amén, porque sabemos que no perdemos el viaje. Sabemos que no perdemos el venir aquí. Sabemos que siempre que venimos a buscarlo, lo hallamos. Porque así está la promesa de la palabra de Dios. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Aleluya. El Señor se hace presente cuando le buscamos con verdadera sed. Cuando le buscamos con verdadera hambre. Cuando le buscamos con verdadero reconocimiento de nuestra insuficiencia, de nuestra pequeñez. Allí el Señor se hace presente. Esa es la actitud que el Señor quiere de su pueblo. Amén. Esa es la actitud que al Señor le agrada. Un corazón contrito y humillado. Amén. Un espíritu quebrantado, el cual Él no desprecia. Aleluya. El Señor no desprecia nuestro corazón. Hermanos, el Señor no desprecia su actitud de reverencia en la casa de Dios. El Señor no se esconde cuando usted ora, cuando usted clama a Él con fe, creyendo que solo Él es propicio a su necesidad. Gloria al Señor. El Señor está allí presente. Amén. Gloria al Señor. Y algo más, hermanos. Alaba a Dios. Amén. Alaba a Dios. Y el verso 2 dice: en las congregaciones bendeciré a Jehová. Mi pie ha estado en rectitud. Amén. ¿Y por qué nuestro pie hasta hoy ha estado firme, ha estado en rectitud? Porque el Señor ha sido nuestro ayudador. Porque el Señor nos ha fortalecido para no dejarnos caer. Amén. Porque el Señor ha colocado en nosotros espíritu de oración para no caer en tentación. Amén. Entonces dice: en las congregaciones bendeciré a Jehová. Amén. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos a la congregación? A bendecir a Jehová. Amén. Alabar a Dios en medio de la congregación, en medio del pueblo del Señor. Hermanos, ¿y si sabe que el alabar a Dios en medio de la congregación, eso inspira a otras personas? Sí, cuando yo veo a un hermano que se entrega en la alabanza, que hace esas palmas con fuerza, que deja oír la voz de su alabanza, yo me inspiro y eso me contagia. Ese espíritu de alabanza, hermanos, contagia a los hermanos. Amén. Amén. ¿Cuántas veces, hermanos, venimos con problemas, venimos tristes? Pero cuando vemos al grupo musical, cómo Dios lo usa, cómo Dios los unge, cómo Dios ministra a través de ellos, nos levantamos. Amén. Nos levantamos, como que se contagia en nosotros ese espíritu de adoración, ese espíritu de alabanza, y comenzamos a levantar nuestras manos. Nos olvidamos del problema, nos olvidamos de la necesidad, nos olvidamos que estamos enfermos. Amén. Amén.
Hermanos, y el salir de la casa de Dios como un testimonio de que hemos recibido es que salimos felices, salimos contentos. Quizá usted entró afligido, quizá usted entró opacado, desanimado, pero cuando sale de este lugar, sale contento. Por eso decimos que debemos no salir como entramos. Tenemos que salir diferentes. Tenemos que salir con una fe grande, con una fe viva, con una esperanza en Dios. Amén. Salimos creyendo que Dios se va a glorificar en nuestro problema. Salimos creyendo que vamos a ser sanados de nuestra enfermedad. Salimos creyendo que eso va a pasar. Que esa situación difícil, la cual estamos viviendo hoy, no nos vamos a quedar ahí todo el tiempo, ¿verdad? El enemigo trabaja y quiere hacerle entender que usted no va a salir de esa situación, que usted ya se va a quedar frustrado por todo el resto de su vida, que usted ya se va a quedar así, postrado, caído por todo el resto de su vida. Que el Señor reprenda al diablo. Porque no es así. Amén. El Señor renueva nuestra fuerza. El Señor levanta al cautivo. El Señor sabe restaurar. El Señor sabe reparar lo que nos sirve. El Señor sabe reparar lo que está dañado. Amén. Él es experto. Él es el alfarero divino, hermano, y hace grandes milagros con nuestra vida. El Señor hace grandes milagros en su naturaleza, en el universo y también con cada uno de nosotros. El Señor hace grandes milagros. Amén. El Señor puede restaurar su vida. El Señor lo puede adornar con su gracia, con su misericordia. El Señor te puede levantar. Amén. El Señor te puede usar de manera muy especial. Créale a Dios. Creámosle a la palabra de Dios. Creámosle al poder de Dios. Creámosle al obrador de grandes milagros y de grandes maravillas. Que todo lo que se pone en sus manos, el Señor lo bendice. Que todo lo que se pone en sus manos, el Señor lo multiplica. Que todo lo que se pone en sus manos, el Señor lo prospera. Amén. Cantábamos en la adoración: tómame en tus manos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Amén. Vamos a ponernos en las manos del Señor. No vamos a dudar, hermanos. Vamos a creer que en la mano del Señor vamos a ser bendecidos, que en la mano del Señor vamos a ser ayudados, que en la mano del Señor el poder de Dios se va a glorificar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra situación, sea cual sea. Amén. Vamos a estar de pie, querido hermano. Levante sus manos y adore al Señor. Levante sus manos, hable con el Señor. Alábele porque Él vive. Alábele porque Él es real. Háblale al Señor en esta hora porque Él te escucha. Háblale al Señor en esta hora porque Él es todopoderoso para ayudarte, para fortalecerte, mi hermano. Él es todopoderoso para levantarte. Aleluya. Oh, maravilloso es el Señor. Aquí está la presencia del Señor. Aquí está la presencia del Señor. Hermano, habla con el Señor en esta hora conforme Dios le haya hablado. No permitas que Satanás robe esta palabra que ha dado a su corazón, a su vida. Esta frase por la cual usted ha sido ministrado. Aleluya. Habla con el Señor en esta hora. Aleluya, Señor. Ayúdanos a ser íntegros. Ayúdanos a ser santos, rectos delante de ti, apartados del mal, apartados de toda contaminación, apartados de todo lo que nos aleja de la comunión íntima contigo. Apartados de todo lo que aleja nuestra devoción. Aleluya. Aleluya. Oh Señor, escucha la oración de tus hijos. Escucha la oración de tu pueblo. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Glorifícate, oh Dios.
para gloria de tu nombre. Aleluya, aquí está el poder de Dios. Aquí está el poder de Dios, querido hermano, para ayudarte sea cual sea su situación. Yo no la conozco, Dios sí la sabe y usted también. Aleluya, aquella situación que le está robando vida de Dios en su espíritu, en su alma, entrégala al Señor. Entrégala al Señor en esta hora. Vas a creer que Dios va a obrar, que va a suplir su necesidad. Vas a creer que Dios va a llenar su vacío. Vas a creer que Dios te va a fortalecer. Aleluya, recibe, mi hermano, esa fortaleza espiritual. Recibe esa ayuda poderosa que viene de lo alto. Recibe esa ayuda milagrosa de Dios en tu vida. Aleluya, aquí está la mano de Dios. La mano de Dios se está moviendo. La mano de Dios se está moviendo allí en su puesto. Aleluya, la mano de Dios se mueve con poder. Aleluya. Creemos a tu verdad. Creemos a tu verdad. Si has sido engañado por influencia de tinieblas, si has sido engañado por pensamientos negativos, deséchalos en esta hora. Échalos fuera en el nombre de Jesús. Aleluya, pídele al Señor perdón por no creer en su verdad, en su palabra. Y dígale: Señor, desde ahora en adelante creo en ti. Creo solo en tu palabra porque es la verdad. Creo solo en tus promesas porque son fieles y verdaderas. Nos adherimos a esa promesa. Nos adherimos a esa palabra poderosa, que es viva, que es eficaz, que es cortante, que es como espada de dos filos. Esa palabra poderosa que es como martillo que quebranta la piedra. Esa palabra poderosa que es como fuego, que quita la frialdad espiritual, que quita la tibieza espiritual cuando le damos lugar a su palabra. Aleluya.